nombre del equipo que me acompaña, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, recientemente se dio a conocer un estudio de Psicodata, el estudio que lleva adelante la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. Hay algunos datos que pues arrojó que son importantes, ¿no? Hay que decir además que sacó un psicomapa, que es una nueva herramienta que tiene para el venezolano para encontrar los servicios de atención psicológica, y además también habló de algunas cifras, por ejemplo, y es que casi el 10% de los venezolanos ha buscado algún tipo de apoyo psicológico, según esta encuesta de la Universidad Católica, y también que el 89% de los venezolanos somos desconfiados. O sea, y vamos a decir somos porque, bueno, nos vamos a meter allí en ese universo, ¿no? En esa cifra. Reporte Salud Mental es nuestra etiqueta esta noche. Envíe sus comentarios. Tiene nuestras cuentas @reporteporgb, @del Valle Canelón en Instagram. Nuestro invitado para hablar del tema es el padre Daniel Socorro. Es sacerdote jesuita, él es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, es doctor en psicología y, como les dije, bueno, sacerdote jesuita. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, es un placer tenerlo acá, sobre todo en momentos en los cuales pues se habla mucho del tema de salud mental en Venezuela, de cómo nos encontramos los venezolanos. Creo que todas estas cosas que sacan son herramientas que ponen a la disposición pues ustedes, en este caso la Universidad Católica, para el venezolano en general, ¿no? Según esta última encuesta que ustedes sacaron de Psicodata, ¿cuáles son los números? ¿Cómo está la salud mental del venezolano? Mira, Psicodata ya tiene 2 ediciones, y la del 2024 aparece con elementos muy similares. Es una fotografía que es muy similar, en donde en síntesis se puede decir que el venezolano es profundamente resiliente. Y tenemos una serie de indicadores en qué consiste esa resiliencia. Pues no solamente, es pasar de la opinión al dato, pero al mismo tiempo estamos heridos. Tenemos elementos vulnerables. No es que hay algunos que son resilientes y otros vulnerables, no, sino que todos de una u otra forma tenemos elementos de mucha fortaleza, de mantenernos de pie, de seguir luchando, pero también tenemos unas alas caídas, unas alas heridas que no nos ayuda. Entre eso, de las cosas más preocupantes es precisamente uno de los datos que tú has dicho, que el 89% de los venezolanos desconfía de la mayoría de las personas. ¿Sí? Así como eso, también hay... ¿Ibas a decir? No se preocupe. Así como eso, está el tema de, por otro lado, yo voy logrando personalmente cosas muy importantes. Me siento optimista con lo que yo voy logrando, me siento satisfecho también con lo que yo voy logrando. Siento que mi familia y mis amigos son un importante apoyo, pero cuando yo miro más allá de ese contexto familiar, de ese contexto donde yo me desenvuelvo, hay elementos de desconfianza, elementos de desesperanza, incluso elementos de miedo colectivo. Ahora, esas cifras que estamos viendo, ¿eso viene dado por qué? ¿Qué es lo que está produciendo esta situación a nivel emocional del venezolano? Mira, es multidimensional, siempre insistimos los psicólogos. Te pongo, por ejemplo, uno de los proyectos que también tenemos en Psicodata es el psicocampamento. Nos vamos un grupo de psicólogos, médicos, educadores, nos estamos yendo a diferentes partes del país, lo hacemos 2 veces al año. Nos fuimos a Mérida. Sí, creo que es uno de los estados que tiene mayor vulnerabilidad a la población desde el punto de vista mental, ¿no? Totalmente. Hay unos elementos como muy críticos que ahí aparecen. Y bueno, cuando entrevistamos a la gente, hicimos entrevistas individuales, formación grupal, a líderes comunitarios. ¿Y qué nos aparece? Nos aparece que hay elementos contextuales muy duros, muy difíciles. Desde que se nos va la luz, desde que no tenemos gasolina, desde que una serie de elementos que dificultan todo lo que es la productividad en el lugar. Pero al mismo tiempo, cuando le tomamos lupa y vemos a la familia, hay mucha violencia intrafamiliar en muchos hogares. El tema de abuso, el tema de incesto, cantidad de situaciones que son muy duras. Eso en el caso de Mérida. Está el caso de Mérida, pero uno lo va viendo en otros sitios, claro, y es muy parecido, muy parecido. Pero además, entonces también hay elementos, características personales, historias personales, donde eso contextual, lo familiar y lo personal, muchas veces o te fortalecen o te limitan profundamente. Y eso hace que de una u otra forma en tu vida día a día te hace que
pueda estar mucho más lento, que te cueste dormir. Otra de las cosas que nos aparece en Psicodata es que uno de cada 2 personas nos cuesta dormir. Sí. Y no dormir bien, eso incide en la salud mental. Sí, esa barajita la tengo. Ahora, padre, le voy a preguntar, en el caso, por ejemplo, de Mérida, que es un caso digno de atención, y de hecho ustedes lo han evidenciado así, tiene que ver algo, y esto se lo pregunto aquí que me surge, por curiosidad periodística, ¿tiene que ver algo, influye el clima de ese estado o no? Es una variable Me refiero que suma. al clima atmosférico, Sí, ¿no? es una variable que suma, siempre Okay. incluso el tema de las montañas. Mira, desde nuestras investigaciones con la gente, la cantidad de gente que hemos atendido, solo una persona nos ha hablado de que se siente encerrado entre las montañas. Entonces, por eso ese es uno de los elementos. Para mí, uno de los elementos que pesa bastante es ese elemento cultural en donde se dice, lo que sucede en mi casa, se queda en mi casa. Quien saca información de lo que sucede en mi casa es un traidor. Eso entonces nos lleva a situaciones como muy críticas porque nos va encerrando y buscar ayuda que es tan necesario, por supuesto, no nos permitimos. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos abordando este tema que, por supuesto, al que le tenemos que poner atención todos los venezolanos, porque el tema de la depresión es un enemigo silencioso y no lo vemos, y una persona puede mostrarse aparentemente que está muy bien, y resulta que lleva por dentro la procesión, como se dice, y esa procesión puede llegar a ser fatal en algunos casos si no le ponemos atención. Hacemos una pausa y ya regresamos.